Hola a todos, que Dios les bendiga mucho, espero que todos se encuentren muy bien. Como bien saben, hoy me corresponde compartir la reflexión con ustedes y lo que más deseo y le he pedido al Señor es que esta reflexión pueda ser de bendición para cada uno de nosotros, que esta reflexión pueda construir algo en nuestro interior, que verdaderamente nos ayude a respetar más a Dios, a amar más a Dios, a confiar más en el Señor. Amén. Y lo que les quiero compartir está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 33. Y es una historia muy conocida por todos nosotros, pero que la verdad ha sido de mucha bendición estos últimos meses para mi vida. Y en esa confianza quiero compartirlas con ustedes. Y el contexto de esta historia se encuentra luego de la alimentación a los 5.000, luego de la multiplicación de los panes y de los peces. Y dice la palabra que el Señor luego de todo esto le dice a sus discípulos de que se suban a la barca y vayan al otro lado del lago. Y en el mientras tanto él se quedaba despidiendo a la multitud. Pero luego de despedir a la multitud dice la palabra que el Señor se va al monte a orar a solas. Pero también en el mientras tanto los discípulos ya estaban lejos de tierra firme y se encontraban en problemas porque se había levantado un fuerte oleaje, unos fuertes vientos que obviamente azotaban a la barca en la cual ellos se encontraban. Y dice la palabra que luego de esto, el Señor, como a las 3 de la mañana, el Señor va hacia donde estaban sus discípulos, pero de una forma no muy común, que fue caminando sobre el mar. Y dice la palabra que cuando los discípulos lo ven, ellos se aterrorizan y dicen, es un fantasma. Pero el Señor les dice algo que vale la pena mencionar, que vale la pena que lo podamos leer. Dice, pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Amén, amén. Y luego de esto dice la palabra que Pedro le dice al Señor, Señor, si eres tú, manda que yo vaya donde ti. Y el Señor le responde, sí, ven. Entonces Pedro se baja por un costado de la barca y comienza a dar pasos hacia donde está el Señor, pero luego él comienza a fijarse más en las fuertes olas del mar, en la fuerte tempestad que había, en el fuerte viento. Y dice la palabra que Pedro, al poner su mirada en eso, se comienza a hundir. Y yo al leer esto me preguntaba y también se me hacía inevitable no darme cuenta que en mi vida muchas veces también me ha pasado lo mismo que a Pedro. Al comenzar a enfocarme más en las olas, los fuertes vientos que perfectamente pueden representar las dificultades, nuestro contexto en el cual nos encontremos, me he comenzado a hundir. Y lo veía tal cual como le pasaba a Pedro. Pero dice la palabra que, que Pedro le gritó al Señor, le dijo, sálvame, Señor. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y cuando leía esto, yo me preguntaba y no podía ver en qué momento Pedro no había creído. No podía ver la falta de fe de Pedro porque el Señor le dice, tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y yo no podía hallar en donde Pedro no había tenido fe, porque para mí lo que Pedro hizo fue una hazaña. Al comparar la fe de Pedro, lo que hizo Pedro con mi fe, me daba cuenta que mi fe estaba bastante alejada de lo que había hecho Pedro. Y lo que les quiero compartir es lo siguiente, que es lo que he aprendido, lo que he recibido y lo que quiero compartir con ustedes. Es que más allá de tener una fe que nos ayude a dar un gran paso, una de las características que debe tener nuestra fe es que esta fe permanece y sigue avanzando aún en medio de las dificultades, aún en medio de nuestro contexto. Porque en este caso eso fue lo que no hizo Pedro. Pedro no siguió avanzando, Pedro no siguió mirando al Señor, sino que Pedro se comenzó a enfocar más en las olas del mar, ¿cierto? No siguió dando pasos, no siguió aferrándose a lo que el Señor le había dicho, sino que comenzó a mirar las olas, comenzó a mirar los vientos, hasta que finalmente se comenzó a hundir. Y es exactamente lo mismo que veo en el Padre de la Fe, que está en Romanos 4, versículo 18, que dice que Abraham, dice que
Aun cuando no había motivos para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza, porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Amén. Y cuando leía esto y recordaba esto, me daba cuenta que era lo mismo. Por un lado, Abraham siguió avanzando, aun cuando no había motivos de tener esperanza, en comparación a Pedro, que se enfocó en las olas del mar, se enfocó en los vientos. Y ambas historias nos enseñan algo, ¿cierto? Una, lo que hizo Pedro, que lo llevó a hundirse, pero otra, lo que hizo Abraham, que lo llevó a avanzar y a ser finalmente llamado el padre de la fe. Y eso es finalmente lo que con esta reflexión les quiero compartir, que es lo que sentí que ha bendecido a mi vida, que el Señor nos invita a cada uno de nosotros a que podamos tener una fe que permanece y que sigue avanzando aún en medio de las dificultades, aún en medio de nuestro contexto. Porque dice la palabra también luego de que Abraham no consideró su cuerpo como casi ya muerto y tampoco consideró la esterilidad de la matriz de Sara, sino que él se fortaleció en fe. Él se fortaleció en fe, él puso su mirada en lo que Dios le había dicho. Y esa es la invitación que el Señor me hace a mí, que he aprendido y que también quiero animarlos a ustedes, es de que podamos procurar de que una de las características que tiene nuestra fe, que tenga nuestra fe, que sea el seguir avanzando aún en medio de nuestro contexto, aún en medio de nuestras dificultades. Amén. Y por eso también quería terminar compartiéndole dos versículos que se relacionan mucho a esto. Y el primero dice, esto está en Romanos 8, capítulo 37, dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En medio de estas situaciones somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el segundo está en Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 y 3, dice así, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y que esas promesas puedan acompañar nuestra vida, esas promesas nos puedan dar dirección para cuando vienen las dificultades, en donde podamos recordar de que en medio de cada una de esas dificultades somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y recordar de que finalmente cuando ponemos nuestra esperanza de que cuando el Señor regrese vamos a ser como Él, y esa misma esperanza nos va a ir purificando, así como decía Juan. Así que esa es la invitación que les quiero hacer, esta es la reflexión que quería compartir con ustedes, que podamos procurar de que una de las características que tenga nuestra fe sea una fe que permanezca y siga avanzando. Amén, amén. Eso, les mando un abrazote a cada uno de ustedes. Chau.